Capítulo 23. Parado en una esquina, harto del cariz enrarecido de su reflexión, y eso que a cada momento no sabía por qué, pensaba que el viejecito herido estaría en una cama de hospital, los médicos y los estudiantes y las enfermeras lo rodearían amablemente impersonales, le preguntarían nombre y edad y profesión, le dirían que no era nada, lo aliviarían de inmediato con inyecciones y vendajes. Oliveira se había puesto a mirar lo que ocurría en torno, y que como cualquier esquina de cualquier ciudad, era la ilustración perfecta de lo que estaba pensando y casi le evitaba el trabajo. En el café, protegidos del frío, iba a ser cosa de entrar y beberse un vaso de vino, un grupo de albañiles charlaba con el patrón del mostrador. Dos estudiantes leían y escribían en una mesa, y Oliveira los veía alzar la vista y mirar hacia el grupo de los albañiles, volver al libro o al cuaderno, mirar de nuevo. De una caja de cristal a otra, mirarse, aislarse, mirarse. Eso era todo. Por encima de la terraza cerrada del café, una señora del primer piso parecía estar cosiendo o cortando un vestido junto a la ventana. Su alto peinado se movía cadencioso. Oliveira imaginaba sus pensamientos, las tijeras, los hijos que volverían de la escuela de un momento a otro, el marido terminando la jornada en una oficina o en un banco, los albañiles, los estudiantes, la señora, y ahora un clochard desembocaba de una calle transversal, con una botella de vino tiento saliéndole del bolsillo, empujando un cochecito de niño lleno de periódicos viejos, latas, ropas deshilachadas y mugrientas, una muñeca sin cabeza, un paquete de donde salía una cola de pescado. Los albañiles, los estudiantes, la señora, el clochard, y en la casilla, como para condenados a la picota, Lotier Nacional, una vieja de mechas irredentes brotando de una especie de papalina gris, las manos metidas en mitones azules, tirage mercredi, esperando sin esperar al cliente, con un brasero de carbón a los pies, encajada en su ataúd vertical, quieta, semihelada, ofreciendo la suerte y pensando vaya a saber qué, pequeños grumos de ideas, repeticiones seniles, la maestra de la infancia que le regalaba dulces, un marido muerto, el som, un hijo viajante de comercio, por la noche la boardilla sin agua corriente, la sopa para 3 días, el boeuf bourguignon que cuesta menos de un bife, tirage mercredi. Los albañiles, los estudiantes, el clochard, la vendedora de lotería, cada grupo, cada uno en su caja de vidrio, pero que un viejo cayera bajo un auto y de inmediato habría una carrera general hacia el lugar del accidente, un vehemente cambio de impresiones, de críticas, disparidades y coincidencias, hasta que empezara a llover otra vez y los albañiles se volvieran al mostrador, los estudiantes a su mesa, los X a los X, los Zetas a los Zetas. Solo viviendo absurdamente se podría romper alguna vez este absurdo infinito, se repitió Oliveira. Che, pero me voy a empapar, hay que meterse en alguna parte. Vio los carteles de la Salle de Géographie y se refugió en la entrada. Una conferencia sobre Australia, continente desconocido, reunión de los discípulos del Cristo de Montfavet, concierto de piano de Madame Bertrepat, inscripción abierta para un curso sobre los meteoros, conviértase en judoka en 5 meses, conferencia sobre la urbanización de Lyon. El concierto de piano iba a empezar enseguida y costaba poca plata. Oliveira miró el cielo, se encogió de hombros y entró. Pensaba vagamente en ir a casa de Ronaldo o al taller de Tien, pero era mejor dejarlo para la noche. No sabía por qué le hacía gracia que la pianista se llamara Bertrepat. También le hacía gracia refugiarse en un concierto para escapar un rato de sí mismo, ilustración irónica de mucho de lo que había venido rumiando por la calle. No somos nada, che, pensó, mientras ponía 20 francos a la altura de los dientes de la vieja enjaulada en la taquilla. Le tocó la fila 10.
por pura maldad de la vieja, ya que el concierto iba a empezar y no había casi nadie aparte de algunos ancianos calvos, otros barbudos y otros, las dos cosas, con aire de ser del barrio o de la familia. Dos mujeres entre 40 y 45 con abrigos vetustos y paraguas chorreantes, unos pocos jóvenes, parejas en su mayoría y discutiendo violentamente entre empujones, ruido de caramelos y crujidos de las pésimas sillas de Viena. En total 20 personas. Olía a tarde de lluvia. La gran sala estaba helada y húmeda. Se oía hablar confusamente detrás del telón de fondo. Un viejo había encendido la pipa y Oliveira se apuró a sacar un galois. No se sentía demasiado bien, le había entrado agua en un zapato, el olor a moho y a ropa mojada lo asqueaba un poco. Pitó aplicadamente hasta calentar el cigarrillo y estropearlo. Afuera sonó un timbre tartamudo, y uno de los jóvenes aplaudió con énfasis. La vieja acomodadora, boina de través y maquillaje con el que seguramente dormía, corrió la cortina de entrada. Recién entonces Oliveira se acordó de que le habían dado un programa. Era una hoja mal mimeografiada, en la que con algún trabajo podía descifrarse que Madame Bertre Pat, medalla de oro, tocaría los 3 movimientos discontinuos de Roche-Bob, primera audición, la pavana para el general Leclerc de Alix Alix, primera audición civil, y la síntesis de Libes-Sensen de Delibes-Sensen y Bertre Pat. Joder, pensó Oliveira, joder con el programa. Sin que se supiera exactamente cómo había llegado, apareció detrás del piano un señor de papada colgante y blanca cabellera. Vestía de negro y acariciaba con una mano rosada la cadena que cruzaba el chaleco de fantasía. A Oliveira le pareció que el chaleco estaba bastante grasiento. Sonaron unos secos aplausos a cargo de una señorita de impermeable violeta y lentes con montura de oro. Esgrimiendo una voz extraordinariamente parecida a la de un guacamayo, el anciano de la papada inició una introducción al concierto gracias a la cual el público se enteró de que Roche-Bob era una ex alumna de piano de Madame Bertre Pat, de que la pavana de Alix Alix había sido compuesta por un distinguido oficial del ejército que se ocultaba bajo tan modesto seudónimo, y que las dos composiciones aludidas utilizaban restringidamente los más modernos procedimientos de escritura musical. En cuanto a la síntesis de Libes-Sensen, y aquí el anciano alzó los ojos con arrobo, representaba dentro de la música contemporánea una de las más profundas innovaciones que la autora, Madame Trepat, había calificado de sincretismo fatídico. La caracterización era justa en la medida en que el genio musical de Delibes y de Sensen tendía a la ósmosis, a la interfusión e interfonía, paralizadas por el exceso individualista del Occidente y condenadas a no precipitarse en una creación superior y sintética de no mediar la genial intuición de Madame Trepat. En efecto, su sensibilidad había captado afinidades que escapaban al común de los oyentes y asumido la noble aunque ardua misión de convertirse en puente mediúmnico a través del cual pudiera consumarse el encuentro de los dos grandes hijos de Francia. Era hora de señalar que Madame Bertre Pat, al margen de sus actividades de profesora de música, no tardaría en cumplir sus bodas de plata al servicio de la composición. El orador no se atrevía, en una mera introducción a un concierto que, bien lo apreciaba, era esperado con viva impaciencia por el público, a desarrollar, como hubiera sido necesario, el análisis de la obra musical de Madame Trepat. De todos modos, y con objeto de que sirviera de pentagrama mental a quienes escucharían por primera vez las obras de Roche-Bob y de Madame Trepat, podía resumir su estética en la mención de construcciones antiestructurales, es decir, células sonoras autónomas, fruto de la pura inspiración, concatenadas en la intención general de la obra, pero totalmente libres de moldes clásicos, dodecafónicos o atonales,
Las dos últimas palabras las repitió enfáticamente. Así, por ejemplo, los 3 movimientos discontinuos de Rose Bob, alumna dilecta de Madame Trepat, partían de la reacción provocada en el espíritu del artista por el golpe de una puerta al cerrarse violentamente, y los 32 acordes que formaban el primer movimiento eran otras tantas repercusiones de ese golpe en el plano estético. El orador no creía violar un secreto si confiaba a su culto auditorio que la técnica de composición de la síntesis Sanson entroncaba con las fuerzas más primitivas y esotéricas de la creación. Nunca olvidaría el alto privilegio de haber asistido a una fase de la síntesis y ayudado a Madame Bertrepat a operar con un péndulo rabdomántico sobre las partituras de los 2 maestros, a fin de escoger aquellos pasajes cuya influencia sobre el péndulo corroborara la asombrosa intuición original del artista. Y aunque mucho hubiera podido agregarse a lo dicho, el orador creía de su deber retirarse luego de saludar en Madame Bertrepat a uno de los faros del espíritu francés y ejemplo patético del genio incomprendido por los grandes públicos. La papada se agitó violentamente y el anciano, atragantado por la emoción y el catarro, desapareció entre bambalinas. 40 manos descargaron algunos secos aplausos, varios fósforos perdieron la cabeza, Oliveira se estiró lo más posible en la silla y se sintió mejor. También el viejo del accidente debía sentirse mejor en la cama del hospital, sumido ya en la somnolencia que sigue al shock, interregno feliz en que se renuncia a ser dueño de sí mismo y la cama es como un barco, unas vacaciones pagas, cualquiera de las rupturas con la vida ordinaria. Casi estaría por ir a verlo uno de estos días, se dijo Oliveira, pero a lo mejor le arruino la isla desierta, me convierto en la huella del pie en la arena. Che, qué delicado te estás poniendo. Los aplausos le hicieron abrir los ojos y asistir a la trabajosa inclinación con que Madame Bertrepat agradecía. Antes de verle bien la cara, lo paralizaron los zapatos, unos zapatos tan de hombre que ninguna falda podía disimularlos. Cuadrados y sin tacos, cintas inútilmente femeninas. Lo que seguía era rígido y ancho a la vez, una especie de gorda metida en un corsé implacable. Pero Bertrepat no era gorda, apenas si podía definírsela como robusta. Debía tener ciática o lumbago, algo que la obligaba a moverse en bloque, ahora frontalmente, saludando con trabajo, y después de perfil, deslizándose entre el taburete y el piano, y plegándose geométricamente hasta quedar sentada. Desde allí la artista giró bruscamente la cabeza y saludó otra vez, aunque ya nadie aplaudía. Arriba debe de haber alguien tirando de los hilos, pensó Oliveira. Le gustaban las marionetas y los autómatas, y esperaba maravillas del sincretismo fatídico. Bertrepat miró una vez más al público, su redonda cara, como enharinada, pareció condensar de golpe todos los pecados de la luna, y la boca, como una guinda violentamente vermellón, se dilató hasta tomar la forma de una barca egipcia. Otra vez de perfil, su menuda nariz de pico del oro consideró por un momento el teclado mientras las manos se posaban del do al si como 2 bolsitas de gamuza ajada. Empezaron a sonar los 32 acordes del primer movimiento discontinuo. Entre el primero y el segundo transcurrieron 5 segundos, entre el segundo y el tercero 15 segundos. Al llegar al 15º acorde, Rose Bob había decretado una pausa de 25 segundos. Oliveira, que en un primer momento había apreciado el buen uso beverniano que hacía Rose Bob de los silencios, notó que la reincidencia lo degradaba rápidamente. Entre los acordes 7 y 8 restallaron toses. Entre el 12 y el 13 alguien raspó enérgicamente un fósforo. Entre el 14 y el 15 pudo oírse distintamente la expresión «Ah, mère alors», proferida por una jovencita rubia.
Hacia el 20º acorde, una de las damas más vetustas, verdadero pique el virginal, empuñó enérgicamente el paraguas y abrió la boca para decir algo que el acorde 21 aplastó misericordiosamente. Divertido, Oliveira miraba a Bertrepat, sospechando que la pianista los estudiaba con eso que llaman el rabillo del ojo. Por ese rabillo, el mínimo perfil ganchudo de Bertrepat dejaba filtrar una mirada gris celeste, y a Oliveira se le ocurrió que a lo mejor la desventurada se había puesto a hacer cuenta de las entradas vendidas. En el acorde 23, un señor de rotunda calva se enderezó indignado, y después de bufar y soplar salió de la sala clavando cada taco en el silencio de 8 segundos confeccionado por Rosbaud. A partir del acorde 24 las pausas empezaron a disminuir, y del 28 al 32 se estableció un ritmo como de marcha fúnebre que no dejaba de tener lo suyo. Bertrepat sacó los zapatos de los pedales, puso la mano izquierda sobre el regazo y emprendió el segundo movimiento. Este movimiento duraba solamente 4 compases, cada uno de ellos con 3 notas de igual valor. El tercer movimiento consistía principalmente en salir de los registros extremos del teclado y avanzar cromáticamente hacia el centro, repitiendo la operación de dentro hacia afuera, todo eso en medio de continuos tresillos y otros adornos. En un momento dado que nada permitía prever, la pianista dejó de tocar y se enderezó bruscamente, saludando con un aire casi desafiante, pero en el que a Oliveira le pareció discernir algo como inseguridad y hasta miedo. Una pareja aplaudió rabiosamente. Oliveira se encontró aplaudiendo a su vez sin saber por qué, y cuando supo por qué le dio rabia y dejó de aplaudir. Bertrepat recobró casi instantáneamente su perfil y paseó por el teclado un dedo indiferente esperando que se hiciera silencio. Empezó a tocar la pavana para el general Leclerc. En los 2 o 3 minutos que siguieron, Oliveira dividió con algún trabajo su atención entre el extraordinario bodrio que Bertrepat deserrajaba a todo vapor y la forma furtiva o resuelta con que viejos y jóvenes se mandaban mudar del concierto. Mezcla de Liszt y Rasmaninov, la pavana repetía incansable 2 o 3 temas para perderse luego en infinitas variaciones, trozos de bravura bastante mal tocados, con agujeros y surcidos por todas partes, y solemnidades de catafalco sobre cureña, rotas por bruscas pirotecnias a las que el misterioso Alix Alix se entregaba con deleite. Una o 2 veces sospechó Oliveira que el alto peinado a lo Salambó de Bertrepat se iba a deshacer de golpe, pero vaya a saber cuántas horquillas lo mantenían armado en medio del fragor y al temblor de la pavana. Vinieron los arpegios orgiásticos que anunciaban el final. Se repitieron sucesivamente los 3 temas, uno de los cuales salía clavado del Don Juan de Strauss, y Bertrepat descargó una lluvia de acordes cada vez más intensos, rematados por una histérica cita del primer tema y 2 acordes en las notas más graves, el último de los cuales sonó marcadamente a falso por el lado de la mano derecha, pero eran cosas que podían ocurrirle a cualquiera, y Oliveira aplaudió con calor, realmente divertido. La pianista se puso de frente con uno de sus raros movimientos a resorte y saludó al público. Como parecía contarlo con los ojos, no podía dejar de comprobar que apenas quedaban 8 o 9 personas. Digna, Bertrepat salió por la izquierda y la acomodadora corrió la cortina y ofreció caramelos. Por un lado era cosa de irse, pero en todo ese concierto había una atmósfera que encantaba a Oliveira. Después de todo, la pobre Trepat había estado tratando de presentar obras en primera audición, lo que siempre era un mérito en este mundo de gran polonesa, claro de luna y danza del fuego. Había algo de conmovedor en esa cara de muñeca rellena de estopa, de tortuga de pana, de inmensa bobalina metida en un mundo rancio con teteras desportilladas,
viejas que habían oído tocar a Riesler, reuniones de arte y poesía en salas con empapelados vetustos, de presupuestos de 40.000 francos mensuales, y furtivas súplicas a los amigos para llegar a fin de mes, de culto al arte verdadero, estilo Academia Raymond Duscan. Y no costaba mucho imaginarse la facha de Alix Alix y de Ross Bob, los sórdidos cálculos antes de alquilar la sala para el concierto, el programa mimeografiado por algún alumno de buena voluntad, las listas infructuosas de invitaciones, la desolación entre bambalinas al ver la sala vacía y tener que salir lo mismo, medalla de oro y tener que salir lo mismo. Era casi un capítulo para Céline, y Oliveira se sabía incapaz de imaginar, más allá de la atmósfera general, de la derrotada e inútil sobrevivencia de esas actividades artísticas para grupos igualmente derrotados e inútiles. Naturalmente me tenía que tocar a mí meterme en este abanico apolillado, rabió Oliveira. Un viejo debajo de un auto y ahora Trepat. Y no hablemos del tiempo de ratas que hace afuera y de mí mismo, sobre todo, no hablemos de mí mismo. En la sala quedaban 4 personas, y le pareció que lo mejor era ir a sentarse en primera fila para acompañar un poco más a la ejecutante. Le hizo gracia esa especie de solidaridad, pero lo mismo se instaló delante y esperó fumando. Inexplicablemente, una señora decidió irse en el mismo momento en que reaparecía Bertrand Pat, que la miró fijamente antes de quebrarse con esfuerzo para saludar a la platea casi desierta. Oliveira pensó que la señora que acababa de irse merecía una enorme patada en el culo. De golpe comprobaba que todas sus reacciones derivaban de una cierta simpatía por Bertrand Pat, a pesar de la pavana y de Ross Bow. Hacía tiempo que no me pasaba esto, pensó. A ver si con los años me empiezo a ablandar. Tantos ríos metafísicos y de golpe se sorprendía con ganas de ir al hospital a visitar al viejo, o aplaudiendo a esa loca encorsetada. Extraño, debía ser el frío, el agua en los zapatos. La síntesis del Yves Sansen llevaba ya 3 minutos o algo así cuando la pareja que constituía el principal refuerzo del público restante se levantó y se fue ostensiblemente. Otra vez creyó atisbar Oliveira la mirada de soslayo de Bertrand Pat, pero ahora era como si de golpe empezaran a agarrotársele las manos. Tocaba doblándose sobre el piano y con enorme esfuerzo aprovechando cualquier pausa para mirar de reojo la platea donde Oliveira y un señor de aire plácido escuchaban con todas las muestras de una recogida atención. El sincretismo fatídico no había tardado en revelar su secreto, aun para un lego como Oliveira. A 4 compases de Le Rouet d'Onfal seguían otros 4 de Les Filles de Cádiz. Luego la mano izquierda profería un Mon Coeur sobre Atabois, la derecha intercalaba espasmódicamente el tema de las campanas de Lacmé, las 2 juntas pasaban sucesivamente por la Danse Macabre y Coppelia, hasta que otros temas que el programa atribuía al himne a Victor Hugo, Jean de Nivelle y Sur les bords du Nil alternaban vistosamente con los más conocidos. Y como fatídico era imposible imaginar nada más logrado, por eso cuando el señor de aire plácido empezó a reírse bajito y se tapó educadamente la boca con un guante, Oliveira tuvo que admitir que el tipo tenía derecho, no le podía exigir que se callara, y Bertrand Pat debía sospechar lo mismo porque cada vez erraba más notas y parecía que se le paralizaban las manos. Seguía adelante sacudiendo los antebrazos y sacando los codos con un aire de gallina que se acomodaba en el nido. Mon Coeur, sub Atabois, de nuevo Waba Jean Hindou, 2 acordes sincréticos, un arpegio Rabon, Les Filles de Cádiz, tralala, como un hipo, varias notas juntas a lo sorprendentemente Pierre Boulez, y el señor de aire plácido soltó una especie de berrido y se marchó corriendo con los guantes pegados a la boca, justo cuando Bertrand Pat bajaba las manos mirando fijamente el teclado y pasaba un largo segundo, un segundo sin término, algo desesperadamente vacío
entre Oliveira y Bertre Pat, solos en la sala. «Bravo», dijo Oliveira, comprendiendo que el aplauso hubiera sido incongruente. «Bravo, madame». Sin levantarse, Bertre Pat giró un poco en el taburete y puso el codo en un la natural. Se miraron. Oliveira se levantó y se acercó al borde del escenario. «Muy interesante», dijo. «Créame, señora, he escuchado su concierto con verdadero interés». «¡Qué hijo de puta!». Bertre Pat miraba la sala vacía. Le temblaba un poco un párpado. Parecía preguntarse algo, esperar algo. Oliveira sintió que debía seguir hablando. «Un artista como usted conocerá de sobra la incomprensión y el esnobismo del público. En el fondo, yo sé que usted toca para usted misma». «Para mí misma», repitió Bertre Pat con una voz de guacamayo asombrosamente parecida a la del caballero que la había presentado. «¿Para quién si no?», dijo Oliveira, trepándose al escenario con la misma soltura que si hubiera estado soñando. «Un artista solo cuenta con las estrellas, como dijo Nietzsche». «¿Quién es usted, señor?», se sobresaltó Bertre Pat. «¿O alguien que se interesa por las manifestaciones?». Se podía seguir enhebrando palabras, lo de siempre. Si algo contaba era estar ahí, acompañando un poco, sin saber bien por qué. Bertre Pat escuchaba todavía un poco ausente. Se enderezó con dificultad y miró la sala, las bambalinas. «Sí», dijo, «ya es tarde, tengo que volver a casa». Lo dijo por ella misma, como si fuera un castigo o algo así. «¿Puedo tener el placer de acompañarlo un momento?», dijo Oliveira, inclinándose. «Quiero decir, si no hay alguien esperándole en el camerino a la salida». «No habrá nadie. Valentín se fue después de la presentación». «¿Qué le pareció la presentación?». «Interesante», dijo Oliveira, cada vez más seguro de que soñaba y que le gustaba seguir soñando. «Valentín puede hacer cosas mejores», dijo Bertre Pat, «y me parece repugnante de su parte». «Sí, repugnante, marcharse así como si yo fuera un trapo». «Habló de usted y de su obra con gran admiración». «Por 500 francos ese es capaz de hablar con admiración de un pescado muerto». 500 francos, repitió Bertre Pat, perdiéndose en sus reflexiones. «Estoy haciendo el idiota», se dijo Oliveira. Si saludaba y se volvía a la platea, tal vez la artista ya no se acordara de su ofrecimiento. Pero la artista se había puesto a mirarlo, y Oliveira vio que estaba llorando. «Valentín es un canalla». Todos. Había más de 200 personas. Usted las vio, más de 200. Para un concierto de primeras audiciones es extraordinario, ¿no le parece? Y todos pagaron la entrada. No vaya a creer que habíamos enviado billetes gratuitos. Más de 200. Y ahora solamente queda usted. Valentín se ha ido. Yo. «Hay ausencias que representan un verdadero triunfo», articuló increíblemente Oliveira. «Pero, ¿por qué se fueron? ¿Usted los vio irse?» «Más de 200, le digo, y personas notables. Estoy segura de haber visto a Madame de Roche, al doctor Lequer, a Montelier, al profesor del último gran premio de violín. Yo creo que la pavana no les gustó demasiado y que se fueron por eso, ¿no le parece? Porque se fueron antes de mi síntesis, eso es seguro, lo vi yo misma». «Por supuesto», dijo Oliveira, «hay que decir que la pavana...». «No, es que no es en absoluto una pavana», dijo Bertre Pat. «Es una perfecta mierda. La culpa la tiene Valentín. Ya me habían prevenido que Valentín se acostaba con Alix Alix. ¿Por qué tengo yo que pagar por un pederasta joven? Yo, medalla de oro. Ya le mostraré mis críticas, unos triunfos, un Grenoble en el Puy». Las lágrimas le corrían hasta el cuello. Se perdían entre las ajadas puntillas y la piel cenicienta. Tomó del brazo a Oliveira, lo sacudió. De un momento a otro iba a tener una crisis histérica. «¿Por qué no va a buscar su abrigo y salimos?», dijo presurosamente Oliveira. «El aire de la calle le va a hacer bien. Podríamos beber alguna cosa. Para mí será un verdadero...». «¿Beber alguna cosa?», repitió Bertre Pat, medalla de oro.
Lo que usted desee, dijo incongruentemente Oliveira. Hizo un movimiento para soltarse, pero la artista le apretó el brazo y se lo acercó aún más. Oliveira olió el sudor del concierto, mezclado con algo de entre naftalina y benjuí, también pis y lociones baratas. Primero Rocamadour y ahora Bertrepat. Era para no creerlo. Medalla de oro, repetía la artista llorando y tragando. De golpe un gran sollozo la sacudió como si descargara un acorde en el aire. Y todo es lo de siempre, alcanzó a entender Oliveira, que luchaba en vano por evadir las sensaciones personales para refugiarse en algún río metafísico, naturalmente. Sin resistir, Bertrepat se dejó llevar hacia las bambalinas, donde la acomodadora los miraba linterna en mano y sombrero con plumas. ¿Se siente mal la señora? Es la emoción, dijo Oliveira. Ya se le está pasando. ¿Dónde está su abrigo? Entre vagos tableros, mesas derrengadas, un arpa y una percha, había una silla de donde colgaba un impermeable verde. Oliveira ayudó a Bertrepat, que había agachado la cabeza, pero ya no lloraba. Por una puertecita y un corredor tenebroso salieron a la noche del bulevar. Lloviznaba. No será fácil conseguir un taxi, dijo Oliveira, que apenas tenía 300 francos. ¿Vive lejos? No, cerca del Panteón. En realidad prefiero caminar. Sí, será mejor. Bertrepat avanzaba lentamente, moviendo la cabeza a un lado y otro. Con la caperuza del impermeable tenía un aire guerrero, Ubi-Roi. Oliveira se enfundó en la canadiense y se subió bien el cuello. El aire era fino, empezaba a tener hambre. Usted es tan amable, dijo el artista, no debería molestarse. ¿Qué le pareció mi síntesis? Señora, yo soy un mero aficionado. A mí la música, por así decir... No le gustó, dijo Bertrepat. Una primera audición. Hemos trabajado meses con Valentín, noches y días, buscando la conciliación de los genios. En fin, usted reconocerá que Delibes... Un genio, repitió Bertrepat. Éric Satie lo afirmó un día en mi presencia. Y por más que el doctor Lequeur diga que Satie me estaba, como decir... Bueno, usted sabrá sin duda cómo era el viejo, pero yo sé leer en los hombres, joven, y sé muy bien que Satie estaba convencido, sí, convencido. ¿De qué país viene usted, joven? De la Argentina, señora. Y no soy nada joven, dicho sea de paso. Ah, la Argentina, las pampas. ¿Y allá cree usted que se interesarían por mi obra? Estoy seguro, señora. Tal vez usted podría gestionarme una entrevista con el embajador. Si Thibaut iba a la Argentina y a Montevideo, ¿por qué no yo, que toco mi propia música? Usted se habrá fijado a eso, que es fundamental, mi propia música. Primeras audiciones casi siempre. ¿Compone mucho?, preguntó Oliveira, que se sentía como un vómito. Estoy en mi opus 83. No, veamos. Ahora que me acuerdo, hubiera debido hablar con Madame Nolet antes de salir. Hay una cuestión de dinero que arreglar, naturalmente. 200 personas, es decir. Se perdió en un murmullo, y Oliveira se preguntó si no sería más piadoso decirle redondamente la verdad. Pero ella la sabía, por supuesto que la sabía. Es un escándalo, dijo Bertrepat. Hace 2 años que toqué en la misma sala. Poulenc prometió asistir. ¿Se da cuenta? Poulenc, nada menos. Yo estaba inspiradísima esa tarde. Una lástima que un compromiso de última hora le impidió. Pero ya se sabe con los músicos de moda. Y esa vez la Nolet me cobró la mitad menos, agregó rabiosamente. Exactamente la mitad. Claro que lo mismo calculando 200 personas. Señora, dijo Oliveira, tomándolo suavemente del codo para hacerla entrar por la Rue de Seine. La sala estaba casi a oscuras y quizá usted se equivoca calculando la asistencia. Oh, no, dijo Bertrepat, estoy segura de que no me equivoco, pero usted me ha hecho perder la cuenta. Permítame, hay que calcular. Volvió a perderse en un aplicado murmullo. Movía continuamente los labios y los dedos, por completo ausente del itinerario que la hacía seguir Oliveira, y quizás hasta de su presencia.
Todo lo que decía en voz alta hubiera podido decírselo a sí misma. París estaba lleno de gentes que hablaban solas por la calle. El mismo Oliveira no era una excepción. En realidad, lo único excepcional era que estuviese haciendo el cretino al lado de la vieja, acompañando a su casa a esa muñeca desteñida, a ese pobre globo inflado donde la estupidez y la locura bailaban la verdadera pavana de la noche. Es repugnante. Habría que tirarla contra un escalón y meterle el pie en la cara, aplastarla como una vinchuca, reventarla como un piano que se cae del 10º piso. La verdadera caridad sería sacarla de en medio, impedirle que siga sufriendo como un perro metido en esas ilusiones que ni siquiera cree, que fabrica para no sentir el agua en los zapatos, la casa vacía o con ese viejo inmundo del pelo blanco. Le tengo asco. Yo me rajo en la esquina que viene. Total, ni se va a dar cuenta. ¡Qué día, mi madre! ¡Qué día! Si se cortaba rápido por la Rue Loubinot, que le echaran un galgo. Total, la vieja lo mismo encontraría el camino hasta su casa. Oliveira miró hacia atrás, esperó el momento, sacudiendo vagamente el brazo como si le molestara un peso, algo colgado subrepticiamente de su codo. Pero era la mano de Bertre Pat. El peso se afirmó resueltamente. Bertre Pat se apoyaba con todo su peso en el brazo de Oliveira, que miraba hacia la Rue Loubinot y al mismo tiempo ayudaba al artista a cruzar la calle. Seguía con ella por la Rue de Tournon. Seguramente habrá encendido el fuego, dijo Bertre Pat. No es que haga tanto frío en realidad, pero el fuego es el amigo de los artistas, ¿no le parece? ¿Usted subirá a tomar una copita con Valentín y conmigo? Oh, no, señora, dijo Oliveira, de ninguna manera. Para mí ya es suficiente honor acompañarla hasta su casa. Y además, no sea tan modesto, joven, porque usted es joven, ¿no es cierto? Se nota que usted es joven. En su brazo, por ejemplo, los dedos se hincaban un poco en la tela de la canadiense. Yo parezco mayor de lo que soy, usted sabe, la vida del artista. De ninguna manera, dijo Oliveira. En cuanto a mí, ya pasé bastante de los 40, de modo que usted me halaga. Las frases le salían así, no había nada que hacer, era absolutamente el colmo. Colgada de su brazo, Bertre Pat hablaba de otros tiempos. De cuando en cuando se interrumpía en mitad de una frase y parecía reanudar mentalmente un cálculo. Por momentos se metía un dedo en la nariz, furtivamente, y mirando de reojo a Oliveira. Para meterse el dedo en la nariz se quitaba rápidamente el guante, fingiendo que le picaba la palma de la mano. Se la rascaba con la otra mano, después de desprenderla con delicadeza del brazo de Oliveira, y la levantaba con un movimiento sumamente pianístico para escarbarse por una fracción de segundo un agujero de la nariz. Oliveira se hacía el que miraba para otro lado, y cuando giraba la cabeza, Bertre Pat estaba otra vez colgada de su brazo y con el guante puesto. Así iban bajo la lluvia, hablando de diversas cosas. Al flanquear el Luxemburgo, discurrían sobre la vida en París cada vez más difícil, la competencia despiadada de jóvenes tan insolentes como faltos de experiencia, el público incurablemente snob, el precio del bistec a precios razonables. 2 o 3 veces Bertre Pat había preguntado amablemente a Oliveira por su profesión, sus esperanzas y sobre todo sus fracasos. Pero antes de que pudiera contestarle, todo giraba bruscamente hacia la inexplicable desaparición de Valentín, la equivocación que había sido tocar la pavana de Alix Alix, nada más que por debilidad hacia Valentín, pero era la última vez que le sucedería. Un pederasta, murmuraba Bertre Pat, y Oliveira sentía que su mano se crispaba en la tela de la canadiense. Por esa porquería de individuo, yo, nada menos, teniendo que tocar una mierda sin pies ni cabeza mientras 15 obras mías esperan todavía su estreno. Después se detenía bajo la lluvia, muy tranquila dentro de su impermeable, pero a Oliveira le empezaba a entrar agua por el cuello de la canadiense. El cuello de piel de conejo o de rata olía horriblemente a jaula de jardín zoológico. Con cada lluvia era lo mismo, nada que hacerle, y se quedaba mirándolo como esperando una respuesta.
Oliveira le sonreía amablemente, tirando un poco para arrastrarla hacia la Rue de Médicis. Usted es demasiado modesto, demasiado reservado, decía Berthe Trepat. Hábleme de usted. Vamos a ver, usted debe ser poeta, ¿verdad? Ah, también Valentín, cuando éramos jóvenes. La Oda Crepuscular, un éxito en el Mercure de France. Una tarjeta de Thibaudet, me acuerdo como si hubiera llegado esta mañana. Valentín lloraba en la cama. Para llorar siempre se ponía boca abajo en la cama. Era conmovedor. Oliveira trataba de imaginarse a Valentín llorando boca abajo en la cama, pero lo único que conseguía era ver a un Valentín pequeñito y rojo como un cangrejo. En realidad, veía a Rocamadour llorando boca abajo en la cama y a la maga tratando de ponerle un supositorio y Rocamadour resistiéndose y arqueándose, hurtando el culito a las manos torpes de la maga. Al viejo del accidente también le habrían puesto algún supositorio en el hospital. Era increíble la forma en que estaban de moda. Habría que analizar filosóficamente esa sorprendente reivindicación del año, su exaltación a segunda boca, a algo que ya no se limita a excretar, sino que absorbe y deglute los perfumados aerodinámicos pequeños obuses rosa, verde y blanco. Pero Berthe Trepat no lo dejaba concentrarse. Otra vez quería saber de la vida de Oliveira y le apretaba el brazo con una mano y a veces con las dos, volviéndose un poco hacia él con un gesto de muchacha que aún en plena noche lo estremecía. Bueno, él era un argentino que llevaba un tiempo en París tratando de... Vamos a ver, ¿qué era lo que trataba de? Resultaba espinoso de explicarlo así de buenas a primera. Lo que buscaba era la belleza, la exaltación, la rama de oro, dijo Berthe Trepat. No me diga nada, lo adivino perfectamente. Yo también vine a París de Depau hace ya algunos años buscando la rama de oro. Pero he sido débil, joven. He sido... Pero, ¿cómo se llama usted? Oliveira, dijo Oliveira. Oliveira, de Solibs, el Mediterráneo. Yo también soy del sur. Somos pánicos, joven, somos pánicos los dos. No como Valentín, que es de Lille, los del norte fríos como peces, absolutamente mercuriales. ¿Usted cree en la gran obra? Fulcanelli, usted me entiende. No diga nada, me doy cuenta de que es un iniciado. Quizás no alcanzó todavía las realizaciones que verdaderamente cuentan, mientras que yo... Mire la síntesis, por ejemplo. Lo que dijo Valentín es cierto. La radioestesia me mostraba las almas gemelas, y creo que eso se transparenta en la obra, ¿o no? Oh, sí. Usted tiene mucho karma, se advierte enseguida. La mano apretaba con fuerza. La artista ascendía a la meditación y para eso necesitaba apretarse contra Oliveira, que apenas se resistía, tratando solamente de hacerla cruzar la plaza y entrar por la Rue Soufflot. Si me llegan a ver Etienne o Wong, se va a armar una del demonio, pensaba Oliveira. ¿Por qué tenía que importarle ya lo que pensaran Etienne o Wong? Como si después de los ríos metafísicos mezclados con algodones sucios el futuro tuviera alguna importancia. Ya es como si no estuviera en París, y sin embargo estúpidamente atento a lo que me pasa, me molesta que esta pobre vieja empiece a tirarse el lance de la tristeza, el manotón de ahogado después de la pavana y el cero absoluto del concierto. Soy peor que un trapo de cocina, peor que los algodones sucios. Yo, en realidad, no tengo nada que ver conmigo mismo. Porque eso le quedaba a esa hora y bajo la lluvia y pegado a Berthe Trepat, le quedaba sentir, como una última luz que se va apagando en una enorme casa donde todas las luces se extinguen una por una, le quedaba la noción de que él no era eso, de que en alguna parte estaba como esperándose, de que ese que andaba por el barrio latino arrastrando una vieja histérica y quizás ninfomaníaca era apenas un doppelganger, mientras el otro,
¿Te quedaste allá en tu barrio de Almagro? ¿O te ahogaste en el viaje? ¿En las camas de las putas? ¿En las grandes experiencias? ¿En el famoso desorden necesario? Todo me suena a consuelo. Es cómodo creerse recuperable, aunque apenas se lo crea ya. El tipo al que cuelgan debe seguir creyendo que algo pasará a último minuto. Un terremoto, la soga que se rompe por 2 veces. Una hay que perdonarlo. El telefonazo del gobernador, el motín que lo va a liberar. Ahora que a esta vieja ya le va faltando muy poco para empezar a tocarme la bragueta. Pero Bertre Pat se perdía en convulsiones y didascalias. Entusiasmada, se había puesto a contar su encuentro con Germain Taillefer en la Gare de Lyon y cómo Taillefer había dicho que el preludio para Rombos Naranja era sumamente interesante y que le hablaría a Marguerite Long para que lo incluyera en un concierto. Hubiera sido un éxito, señor Oliveira, una consagración. Pero los empresarios, usted lo sabe, la tiranía más desvergonzada, hasta los mejores intérpretes son víctimas. Valentín piensa que uno de los pianistas jóvenes que no tienen escrúpulos quizás podría, pero están tan echados a perder como los viejos. Son todos la misma pandilla. Tal vez usted en otro concierto. No quiero tocar más, dijo Bertre Pat, escondiendo la cara, aunque Oliveira se cuidaba de mirarla. Es una vergüenza que yo tenga que aparecer todavía en un escenario para estrenar mi música, cuando en realidad debería ser la musa, ¿comprende usted?, la inspiradora de los ejecutantes. Todos deberían venir a pedirme que les permitiera tocar mis cosas, a suplicarme, sí, a suplicarme. Y yo consentiría porque creo que mi obra es una chispa que debe incendiar la sensibilidad de los públicos. Aquí en Estados Unidos, en Hungría. Sí, yo consentiría, pero antes tendrían que venir a pedirme el honor de interpretar mi música. Apretó con vehemencia el brazo de Oliveira, que sin saber por qué había decidido tomar por la Rue de Saint-Jacques y caminaba arrastrando gentilmente al artista. Un viento helado los topaba de frente, metiéndoles el agua por los ojos y la boca, pero Bertre Pat parecía ajena a todo meteoro, colgada del brazo de Oliveira. Se había puesto a farfullar algo que terminaba cada tantas palabras con un hipo o una breve carcajada de despecho o de burla. No vivía en la Rue Saint-Jacques, pero tampoco importaba nada donde vivía. Le daba lo mismo seguir caminando así toda la noche. Más de 200 personas para el estreno de la Síntesis. Valentín se va a inquietar si usted no vuelve, dijo Oliveira, manoteando mentalmente algo que decir. Un timón para encaminar esa bola encorsetada que se movía como un erizo bajo la lluvia y el viento. De un largo discurso entrecortado parecía desprenderse que Bertre Pat vivía en la Rue de la Estreped. Medio perdido, Oliveira se sacó el agua de los ojos con la mano libre. Se orientó como un héroe de Conrad en la proa del barco. De golpe tenía ganas de reírse, y le hacía mal en el estómago vacío, se le acalambraban los músculos, era extraordinario y penoso, y cuando se lo contara a Wong apenas le iba a creer. No de Berta Trepat, que proseguía un recuento de honores en Montpellier y en Pau, de cuando en cuando con mención de la medalla de oro, ni de haber hecho la estupidez de ofrecerle su compañía. No se daba bien cuenta de dónde le venían las ganas de reírse. Era por algo anterior, más atrás, no por el concierto mismo, aunque hubiera sido la cosa más risible del mundo. Alegría, algo como una forma física de la alegría, aunque le costara creerlo. Alegría. Si hubiera reído de contento, de puro y encantador e inexplicable contento. Me estoy volviendo loco, pensó. Y con esta chiflada del brazo debe ser contagioso. No había la menor razón para sentirse alegre. El agua le estaba entrando por la suela de los zapatos y el cuello. Bertre Pat se le colgaba cada vez más del brazo y de golpe se estremecía como arrasada por un gran sollozo cada vez que nombraba a Valentín. Se estremecía y sollozaba. Era como una especie de reflejo condicionado que de ninguna manera podía provocarle alegría a nadie, ni a un loco.
y Oliveira hubiera querido reírse a carcajadas. Sostenía con el mayor cuidado a Bertrepat y la iba llevando despacio hacia la Rue de la Estreped, hacia el número 4, y no había razones para pensarlo y mucho menos para entenderlo, pero todo estaba bien así, llevar a Bertrepat al 4 de la Rue de la Estreped, evitando en lo posible que se metiera en los charcos de agua o que pasara exactamente debajo de las cataratas que vomitaban las cornisas en la esquina de la Rue Clotilde. La remota mención de un trago en casa con Valentín no le parecía nada mala a Oliveira. Habría que subir 5 o 6 pisos remolcando al artista, entrar en una habitación donde probablemente Valentín no habría encendido la estufa, pero sí habría una salamandra maravillosa, una botella de coñac, se podrían sacar los zapatos y poner los pies cerca del fuego, hablar de arte, de la medalla de oro. Y a lo mejor alguna otra noche él podría volver a casa de Bertrepat, y de Bertrepat trayendo una botella de vino, y hacerles compañía, darles ánimo. Era un poco como ir a visitar al viejo en el hospital, ir a cualquier sitio donde hasta ese momento no se le hubiera ocurrido ir, al hospital o a la Rue de la Estreped. Antes de la alegría, de eso que le acalambraba horrorosamente el estómago, una mano prendida por dentro de la piel como una tortura deliciosa. Tendría que preguntarle a Wong, una mano prendida por dentro de la piel. El 4, ¿verdad? Sí, esa casa con el balcón, dijo Bertrepat. Una mansión del siglo XVIII. Valentín dice que Ninon de Lenclos vivió en el 4º piso. Miente tanto, Ninon de Lenclos. Oh, sí, Valentín miente todo el tiempo. Casi no llueve, ¿verdad? Llueve un poco menos, concedió Oliveira. Crucemos ahora, si quiere. Los vecinos, dijo Bertrepat, mirando hacia el café de la esquina. Naturalmente, la vieja del 8 no puede imaginarse lo que bebe. ¿La ve ahí, en la mesa del costado? Nos está mirando. Ya verá mañana la calumnia. Por favor, señora, dijo Oliveira, cuidado con ese charco. Oh, ya lo conozco. Y al patrón también. Es por Valentín que me odian. Valentín, hay que decirlo, les ha hecho algunas. No puede aguantar a la vieja del 8, y una noche que volvía bastante borracho le untó la puerta con caca de gato de arriba a abajo, hizo dibujos. No me olvidaré nunca, un escándalo. Valentín, metido en la bañera, sacándose la caca porque él también se había untado por puro entusiasmo artístico, y yo teniendo que aguantarme a la policía, a la vieja, todo el barrio. No sabe las que he pasado, y yo con mi prestigio. Valentín es terrible, como un niño. Oliveira volvía a ver al señor de cabellos blancos, la papada, la cadena de oro. Era como un camino que se abriera de golpe en mitad de la pared. Bastaba adelantar un poco un hombro y entrar, abrirse paso por la piedra, atravesar la espesura, salir a otra cosa. La mano le apretaba el estómago hasta la náusea. Era inconcebiblemente feliz. Si antes de subir yo me tomara una finaló, dijo Bertrepat, deteniéndose en la puerta y mirándolo. Este agradable paseo me ha dado un poco de frío y además la lluvia. Con mucho gusto, dijo Oliveira decepcionado, pero quizás sería mejor que subiera y se quitara enseguida los zapatos. Tiene los tobillos empapados. Bueno, en el café hay bastante calefacción, dijo Bertrepat, deteniéndose en la puerta y mirándolo. Yo no sé si Valentín habrá vuelto. Es capaz de andar por ahí buscando a sus amigos. En estas noches se enamora terriblemente de cualquiera. Es como un perrito, créame. Probablemente habrá llegado y la estufa estará encendida, fabricó habilidosamente Oliveira. Un buen ponche, unas medias de lana. Usted tiene que cuidarse, señora. Oh, yo soy como un árbol. Eso sí, no he traído dinero para pagar en el café. Mañana tendré que volver a la sala de conciertos para que me entreguen mi caché. De noche no es seguro andar con tanto dinero en los bolsillos. Este barrio, desgraciadamente. Tendré el mayor gusto en ofrecerle lo que quiera beber, dijo Oliveira. Había conseguido meter a Bertrepat bajo el vano de la puerta, y del corredor de la casa salía un aire tibio y húmedo con olor a moho y quizás a salsa de hongos.
El contento se iba poco a poco, como si siguiera andando solo por la calle en vez de quedarse con él bajo el portal. Pero había que luchar contra eso. La alegría había durado apenas unos momentos, pero había sido tan nueva, tan otra cosa. Y ese momento en que a la mención de Valentín metido en la bañera y untado de caca de gato había respondido una sensación como de poder dar un paso adelante, un paso de verdad, algo sin pies y sin piernas, un paso en mitad de una pared de piedra, y poder meterse ahí y avanzar y salvarse de lo otro, de la lluvia en la cara y el agua en los zapatos. Imposible comprender todo eso, como siempre que hubiera sido tan necesario comprenderlo. Una alegría, una mano debajo de la piel apretándole el estómago, una esperanza, si una palabra sí podía pensarse, si para él era posible que algo inasible y confuso se agolpara bajo una noción de esperanza, era demasiado idiota, era increíblemente hermoso, y ya se iba, se alejaba bajo la lluvia, porque Bertrepat no lo invitaba a subir a su casa. Lo devolvía al café de la esquina reintegrándolo al orden del día, a todo lo que había sucedido a lo largo del día, Crevel, los muelles del Sena, las ganas de irse a cualquier lado, el viejo en la camilla, el programa mimeografiado, Rosbo, el agua en los zapatos. Con un gesto tan lento que era como quitarse una montaña de los hombros, Oliveira señaló hacia los dos cafés que rompían la oscuridad de la esquina. Pero Bertrepat no parecía tener una preferencia especial. De golpe se olvidaba de sus intenciones, murmuraba alguna cosa sin soltar el brazo de Oliveira, miraba furtivamente hacia el corredor en sombras. «Ha vuelto», dijo bruscamente, clavando en Oliveira unos ojos que brillaban de lágrimas. «Está ahí, arriba, lo siento. Y está con alguno, es seguro. Cada vez que me ha presentado en los conciertos ha corrido a acostarse con alguno de sus amiguitos». Jadeaba hundiendo los dedos en el brazo de Oliveira y dándose la vuelta a cada instante para mirar en la oscuridad. Desde arriba les llegó el maullido sofocado, una carrera afelpada rebotando en el caracol de la escalera. Oliveira no sabía qué decir y esperó, sacando un cigarrillo y encendiéndolo trabajosamente. «No tengo la llave», dijo Bertrepat, en voz tan baja que casi no la oyó. «Nunca me deja la llave cuando va a acostarse con alguno». «Pero usted tiene que descansar, señora». «¿A él qué le importa si yo descanso o reviento? Habrán encendido el fuego, gastando el poco carbón que me regaló el doctor Lemon, y estarán desnudos, sí, en mi cama, desnudos, asquerosos. Y mañana yo tendré que arreglar todo, y Valentín habrá vomitado en la colcha, siempre, mañana, como pasa siempre, yo, mañana». «¿No vive por aquí algún amigo, alguien donde pasar la noche?», dijo Oliveira. «No», dijo Bertrepat, mirándolo de reojo. «Créame, joven, la mayoría de mis amigos viven en Neuwill. Aquí solamente están esas viejas inmundas, los argelinos del 8, la peor ralea. Si le parece, yo podría subir y pedirle a Valentín que le abra», dijo Oliveira. «Tal vez, si usted esperara en el café, todo se podría arreglar». «¿Qué se va a arreglar?», dijo Bertrepat, arrastrando la voz como si hubiera bebido. «No le va a abrir, lo conozco muy bien. Se quedarán callados, a oscuras. ¿Para qué quieren luz ahora? La encenderán más tarde, cuando Valentín esté seguro de que me he ido a un hotel o a un café a pasar la noche». «Si les golpeo la puerta se asustarán. No creo que a Valentín le guste que se arme un escándalo. No le importa nada». «Cuando anda así no le importa absolutamente nada. Sería capaz de ponerse mi ropa y meterse en la comisaría de la esquina cantando la marsellesa». Una vez casi lo hizo. Robert, el del almacén, lo agarró a tiempo y lo trajo a casa. Robert era un buen hombre. Él también había tenido sus caprichos y comprendía. «Déjeme subir», insistió Oliveira. «Usted se va al café de la esquina y me espera. Yo arreglaré las cosas. Usted no puede quedar así toda la noche». La luz del corredor se encendió cuando Bertrepat iniciaba una respuesta vehemente. Dio un salto y salió a la calle, alejándose ostensiblemente de Oliveira, que se quedó sin saber qué hacer.
Una pareja bajaba a la carrera, pasó a su lado sin mirarlo, tomó hacia la Rue Twin. Con una ojeada nerviosa hacia atrás, Bertre Pat volvió a guarecerse en la puerta. Llovía a baldes. Sin la menor gana, pero diciéndose que era lo único que podía hacer, Oliveira se internó en busca de la escalera. No había dado 3 pasos cuando Bertre Pat lo agarró del brazo y lo tironeó en dirección de la puerta. Mascullaba negativas, órdenes, súplicas. Todo se mezclaba en una especie de cacareo alternado que confundía las palabras y las interjecciones. Oliveira se dejó llevar, abandonándose a cualquier cosa. La luz se había apagado, pero volvió a encenderse unos segundos después, y se oyeron voces de despedida a la altura del segundo o tercer piso. Bertre Pat soltó a Oliveira y se apoyó en la puerta, fingiendo abotonarse el impermeable como si se dispusiera a salir. No se movió hasta que los 2 hombres que bajaban pasaron a su lado, mirando sin curiosidad a Oliveira y murmurando el pardon de todo cruce en los corredores. Oliveira pensó por un segundo en subir sin más vueltas la escalera, pero no sabía en qué piso vivía el artista. Fumó rabiosamente, envuelto de nuevo en la oscuridad y esperando que pasara cualquier cosa o que no pasara nada. A pesar de la lluvia, los sollozos de Bertre Pat le llegaban cada vez más claramente. Se le acercó, le puso la mano en el hombro. «Por favor, Madame Trepat, no se aflija así. Dígame qué podemos hacer. Tiene que haber alguna solución». Déjeme, murmuró el artista. «Está agotada. Tiene que dormir. En todo caso, vayamos a un hotel. Yo tampoco tengo dinero, pero me arreglaré con el patrón, le pagaré mañana. Conozco un hotel en la Rue Ballet, no es lejos de aquí». «Un hotel», dijo Bertre Pat, dándose vuelta y mirándolo. «Es malo, pero se trata de pasar la noche». «¿Y usted pretende llevarme a un hotel?» «Señora, yo la acompañaré hasta el hotel y hablaré con el dueño para que le den una habitación». «Un hotel. Usted pretende llevarme a un hotel». «No pretendo nada», dijo Oliveira, perdiendo la paciencia. «No puedo ofrecerle mi casa por la sencilla razón de que no la tengo. Usted no me deja subir para que Valentín abra la puerta. ¿Prefiere que me vaya? En ese caso, buenas noches». Pero quién sabe si todo eso lo decía o solamente lo pensaba. Nunca había estado más lejos de esas palabras que en otro momento hubieran sido las primeras en saltarle a la boca. No era así como tenía que obrar. No sabía cómo arreglarse, pero así no era. Y Bertre Pat lo miraba, pegada a la puerta. No había dicho nada. Se había quedado inmóvil junto a ella, y aunque era increíble, todavía deseaba ayudar, hacer alguna cosa por Bertre Pat, que lo miraba duramente, y levantaba poco a poco la mano, y de golpe la descarga sobre la cara de Oliveira, que retrocedió confundido, evitando la mayor parte del bofetón, pero sintiendo el latigazo de unos dedos muy finos, el roce instantáneo de las uñas. «Un hotel», repitió Bertre Pat. «Pero ustedes escuchan esto, lo que acaba de proponerme». Miraba hacia el corredor a oscuras, revolviendo los ojos, la boca violentamente pintada, removiéndose como algo independiente, dotado de vida propia. Y en su desconcierto, Oliveira creyó ver de nuevo las manos de la maga tratando de ponerle el supositorio a Rocamadour, y Rocamadour que se retorcía y apretaba las nalgas entre berridos horribles. Y Bertre Pat removía la boca de un lado a otro, los ojos clavados en un auditorio invisible en la sombra del corredor, el absurdo peinado agitándose con los estremecimientos cada vez más intensos de la cabeza. «Por favor», murmuró Oliveira, pasándose una mano por el arañazo que sangraba un poco. «¿Cómo puede creer eso?» Pero sí podía creerlo, porque, y esto lo dijo a gritos, y la luz del corredor volvió a encenderse, sabía muy bien qué clase de depravados la seguían por las calles, como a todas las señoras decentes, pero ella no iba a permitir, y la puerta del departamento de la portera empezó a abrirse, y Oliveira vio asomar una cara, como de una gigantesca rata, unos ojillos que miraban ávidos, que un monstruo, que un sátiro baboso la atacara en la puerta de su casa. Para eso estaba la policía y la justicia,
y alguien bajaba a toda carrera. Un muchacho de pelo ensortijado y aire gitano se acodaba en el pasamanos de la escalera para mirar y oír a gusto. Y si los vecinos no la protegían, ella era muy capaz de hacerse respetar, porque no era la primera vez que un vicioso y un inmundo exhibicionista. En la esquina de la Rue Tournefort, Oliveira se dio cuenta de que llevaba todavía el cigarrillo entre los dedos, apagado por la lluvia y medio deshecho. Apoyándose contra un farol, levantó la cara y dejó que la lluvia lo empapara del todo. Así nadie podría darse cuenta. Con la cara cubierta de agua, nadie podría darse cuenta. Después se puso a caminar despacio, agachado, con el cuello de la canadiense abotonado contra el mentón. Como siempre, la piel del cuello olía horrendamente a podrido, a curtiembre. No pensaba en nada. Se sentía caminar como si hubiera estado mirando un gran perro negro bajo la lluvia, algo de patas pesadas, de lanas colgantes y apelmazadas moviéndose bajo la lluvia. De cuando en cuando levantaba la mano y se la pasaba por la cara, pero al final dejó que le lloviera. A veces secaba el labio y bebía algo salado que le corría por la piel. Cuando mucho más tarde y cerca del jardín de Splan volvió a la memoria del día, a un recuento aplicado y minucioso de todos los minutos de ese día, se dijo que al fin y al cabo no había sido tan idiota sentirse contento mientras acompañaba a la vieja a su casa. Pero como de costumbre había pagado por ese contento insensato. Ahora empezaría a reprochárselo, a desmontarlo poco a poco hasta que no quedara más que lo que, de siempre, un agujero donde soplaba el tiempo, un continuo impreciso sin bordes definidos. No hagamos literatura, pensó, buscando un cigarrillo después de secarse un poco las manos con el calor de los bolsillos del pantalón. No saquemos a relucir las perras palabras, las proxenetas relucientes. Pasó así y se acabó. Bertre Pat. Es demasiado idiota, pero hubiera sido tan bueno subir a beber una copa con ella y con Valentín, sacarse los zapatos al lado del fuego. En realidad, por lo único que yo estaba contento era por eso, por la idea de sacarme los zapatos y que se me secaran las medias. Te falló, pibe, ¿qué le vas a hacer? Dejemos las cosas así, hay que irse a dormir. No había ninguna otra razón, no podía haber otra razón. Si me dejo llevar, soy capaz de volverme a la pieza y pasarme la noche haciendo de enfermero del chico. De donde estaba a la Rue de Sommerard había para 20 minutos bajo el agua. Lo mejor era meterse en el primer hotel y dormir. Empezaron a fallarle los fósforos, uno tras otro. Era para reírse. ¿Sigues conmigo? Eso indica que finalizamos en estos momentos el capítulo número 23. Es hora de brincar por Rayuela al capítulo número 124. El grupo de convencionales pueden pasar página al capítulo número 24.